Estación. A ver si me puedo acomodar la pantalla. Bueno, para continuar con los temas, vamos a... Bueno, ya lo que me interesaba era que sepan la mecánica como para entender algunas relaciones que son importantes a la hora de ver qué tipo de balance hidrológicos hay. Bueno, lo que yo destaco acá siempre son los mensuales, pero un poco como mencionaba Rafa y Ángel, existen varios tipos de balances, incluso de distintos autores. Nosotros nos abocamos al balance de Sorwine, no voy a hacer mucho más hincapié a perder tiempo en otros balances que no damos. Existen de distintos autores y de distintos pasos de tiempo. De hecho, hoy en día seguramente hay aplicaciones que te hacen los balances hídricos, o ustedes podrían generar alguno, o alguna planilla al menos con los cálculos. Yo quedé medio trunco con una planilla que quería hacer, pero ya en la cátedra teníamos una que había hecho un alumno hace mucho tiempo. Después la vamos a ver como para que vean un poco la aplicación de estos conceptos, porque como siempre hablamos con Ángel, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, sirve para que ustedes tengan criterio, y es lo que traté de hacer hasta ahora, de que ustedes tomen criterio con respecto a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ustedes pueden meter datos, y creo que hace un par de clases lo ejemplificó también Ángel. O sea, ustedes tienen una licuadora y ustedes le meten cosas adentro. Depende de lo que le meten, van a terminar sacando algo. Entonces, que sea un licuado de banana va a depender de que metan bananas. Si ya empiezan a meter remolachas y otra cosa más, no sé, yo, mira que como cosas raras, pero no sé si me animo a un licuado de banana y remolacha. A lo que voy es que está bueno que ustedes sepan cómo se maneja un balance para que cuando ustedes utilicen un programa, eh, sepan si los datos que les da tienen cierta coherencia o no. Porque en los software muchas veces hay fallas, o incluso los datos que le metemos están mal. Y nosotros nos damos cuenta de nuestros errores por los resultados que nos arroja un programa ante un cierto análisis. Entonces, en ese sentido, bueno, tipos o metodologías de balance hay muchos. Otros pasos de tiempo también los hay. Nosotros estamos trabajando el mensual y queremos destacar qué tipos de balance hídricos. Bueno, básicamente vamos a destacar los que son seriados o meteorológicos, si buscamos alguna asociación que sea más elocuente, o climáticos o estadísticos, ¿no? Como para decir, bueno, uno parte desde los datos meteorológicos y otro parte de datos estadísticos. Así que de esa forma queda un balance seriado o climático. De esa forma, este es el balance que nosotros hicimos en la primera parte del tema. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de balance hicimos? No sé si me lo van a poder responder, pero la pregunta la dejo plasmada para retomarlo al final de la clase. Entonces, ¿qué información yo necesito para hacer un balance hídrico? Bueno, primero, ¿qué paso de tiempo representan los datos? Y esto surge de las caracterizaciones de las variables que ya vieron en clases anteriores. Necesitamos, digamos, algo que represente el mes. Y cuando yo hablo de algo que represente el mes, estoy hablando de qué? De cómo serán los datos, si son de una forma o de otra. ¿A qué me quiero referir? Si son meteorológicos o son climáticos, sufren distintos procesos. Entonces, ahí llegamos al segundo cuadro que les menciono acá. ¿Son climáticos o meteorológicos? Si fueran meteorológicos, el primer paso de caracterización es una totalización. ¿Cuántos milímetros se ganaron? Serían, esa variable sería precipitación. ¿O cuántos milímetros totales se perdieron en el mes? Y eso sería el vapo.
En cambio, si yo estoy hablando de una precipitación media mensual, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de que existe un promedio a través en ese mes a través de una serie de años. Entonces ya estoy hablando de un valor climático. ¿Se entiende un poco la lógica y cómo se encadenan estos dos conceptos? El otro dato que me hace falta es el origen de ese almacenaje inicial. Y yo todavía lo desconozco. Hasta ahora usamos el dato que nos daba Ariel en base a la clase que dio hoy al comenzar el día. Pero eso es un dato físico, algo que existe ahora o que existió hace un tiempo, que alguien lo haya hecho y quedó registrado en algún lado. ¿Por qué les hablo de esto? Porque volvemos a mencionar que son dos tipos de balance: seriado o meteorológico y el balance climático o estadístico. Entonces, como son dos tipos de balances, necesitamos acomodar estos tres tipos de información a esas necesidades. De esa forma vamos a empezar hablando. O sea, Sí. es sinónimo seriado de meteorológico y climático de estadístico. Sí. Gracias. Sí. Sería preferente que usen esta palabra primero. La idea de esto es que hagan la asociación, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Sí, sí. Voy a empezar por el climático, que me parece el más elocuente en base a lo que ya vinimos viendo. Entonces, cuando yo analizo un balance hidrológico climático, bueno, ¿qué componentes del balance tengo? Las mismas que vinimos hablando hasta ahora. Yo destaco más lo que son la evapotranspiración y la precipitación, pero también importa la ETR, los excesos y los déficits. Son los más importantes. Acá destaco esto, muy importante, que es lo que ya dije en la diapositiva anterior. Yo voy a partir de valores medios climáticos de estos. ¿Está bien? ¿Qué utilización se le puede dar a estos datos? Bueno, en el apunte van a encontrar más detalle, pero básicamente para caracterizar climáticamente una región, para determinar qué tipos de suelos tienen en esa zona, o incluso incursionar a las regiones fitogeográficas, porque esto después va a estar muy ligado, cuando veamos en la segunda parte de la materia, toda la componente biológica asociado a esta acumulación de agua en el suelo o a este faltante de agua en el suelo. Eso no lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué inferencias, o qué cabe esperar de estos componentes del balance? Más que nada de estos dos, de la evapotranspiración y la precipitación. Aplicaciones, bueno, miles. No voy a ahondar en esto. Estos son ejemplos y van a encontrar varios. Tipos según la entrada. Bueno, ¿qué tipos, digamos, tipos de qué? De balances, según la entrada de agua, según la cantidad de precipitación. Entonces nosotros, un climático puede ser de una localidad seca o de una localidad húmeda. Bien, esa es la primera distinción que nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros decimos, bueno, balance climático. eh, ah, Vamos a escribirlo como siempre lo escribimos. Balance hidrológico climático. Entonces, del climático tenemos bueno, es lo que puse acá, perdón. Balance hidrológico seriado, que es lo que sigue. Balances hídricos. Entonces acá tenemos dos componentes y estas dos se subdividen y es donde llegamos hasta acá. Entonces tenemos que determinar si es una localidad seca o una localidad húmeda. A simple vista, acá, como dice el título, esto es un balance hidrológico climático. Localidad húmeda. ¿Cómo se dan cuenta que es localidad húmeda? ¿Qué datos ven? Martín, te hago una pregunta. No sé, la pantalla se ve negra. ¿Puede ser o soy solo yo? No sé, que me diga alguien más, por las dudas. Yo veo bien, ¿eh? Se ve bien. Yo veo bien. Yo veo Hace un negro. rato se me puso negra la pantalla, salí.
Voy a entrar. Voy a hacer yo eso Yo entonces. te espero, salí, entra y confirmame que seguís viendo. No sé si Gracias. alguien tiene problema, que me diga. Cuando es así, que me digan que yo paro un poco para que salgan y entren. Ahí Martín puede ser que me diga que es una localidad húmeda porque hay excesos. Bien. ¿Cuántos excesos esperás que haya para que sea una localidad húmeda? Y para lo que quiero yo, que es un cultivo, que ya con que haya un exceso, calculo que lo considero con localidad húmeda porque ya me paso la capacidad de campo. Bien. A ver, no sé si Jorge volvió. Para no dejarte colgado, está bien lo que vos decís, pero por ejemplo, podés tener muchos meses de exceso y te marcan así, o sea, de menor magnitud. A ver, ¿es una localidad húmeda? Sí. ¿Qué otra cosa puede llegar a ver? Los almacenajes están al tope, por lo menos si manejamos capacidad de campo 300, que por eso se maneja el exceso. Así que Gracias, Martín, ya estoy adentro. Bien, bien. Bueno, acá un compañero lo que decía era cómo se daba cuenta que esto era una localidad húmeda y me decían mirando los excesos. Y es correcto. ¿Por qué? Porque los excesos, decíamos, son entradas de agua. A ver, si nosotros tapamos y no vemos el cuadro, yo mirando esto no sé si hay entrada de agua o no. En principio te digo, no hay excesos. Pero si ya me marca un exceso, significa que entró agua y además rebalsó el recipiente. O sea, hay agua por demás. Así que es una buena forma de primero ver si entró agua. Si hay excesos, sobró agua. Pero realmente, ¿cuánta agua entró? Bueno, otra forma de ver o corroborar ese dato es mirar los almacenajes. Por lo menos acá vemos que se repite 300. O sea que en realidad estamos viendo deltas de almacenaje ceros que no variaron. Hasta ahora tiene toda coherencia. ¿Qué otra cosa podemos ver para determinar si más o menos es húmeda? A ojo. En línea con lo que vengo mencionando. ¿Que las precipitaciones son mayores a la CTP? ¿O no? Bien. Esta pensaba mencionarla después, pero bien. Vemos esta que mencionaste recién. Eso también lo podemos ver en el delta de almacenaje. Entonces vemos que el delta de almacenaje en algún momento aumentó y después fue cero. O sea, viene creciendo y siguió siendo cero y después decreció. Hay muchos indicios por los cuales nos estaría revelando que esta localidad es húmeda. Pero si yo les pregunto cuán húmeda es, ¿qué es lo que harían? No creo que les salga, no los quiero andar forzando. Bueno, yo ahí hice una marca. Esto es lo que haría, lo que apareció ahí arriba. Yo podría hacer, podría no, es lo que se hace. Lo que se hace, ¿qué es? Vamos a borrar todas las escrituras que tengo, así queda más en claro lo que se muestra. Lo que hago, ¿qué es? Destacar los pedidos negativos. Si yo solamente hago, bueno, estoy luchando con las herramientas. Vamos para atrás. Acá. Ven acá arriba. Yo hago una sumatoria, pero ¿de qué? De estos negativos, de estos pedidos negativos. ¿Está bien? Entonces, si sumo en todo este lapso, que son 12 meses, y después Permitime a ver si los ubico más rápido, Tincho, a los chicos, y después le explicás eso, que es un poco más complejo. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes en ese balance que está mostrando Martín, si sobra o falta agua en todo ese periodo, en todo ese año? ¿Qué cuentarían?
Y a simple vista, los excesos con los déficits. ¿Cómo? Claro. Sumaría los Simple vista, excesos. los excesos con los déficits. Esa es una forma. ¿Y sin hacer el balance se podrían dar cuenta si sobra o falta agua antes de resolver el balance? Por el almacenaje, por el delta almacenaje. Antes de resolver el balance, antes de empezar a hacerlo. Porque justamente ustedes tienen que saber si es de zona húmeda o de zona seca. ¿Cómo saber eso antes de hacer un balance? ¿No se les ocurre? ¿Cómo me doy cuenta si sobra agua o falta agua antes de hacer un balance? Por la precipitación anual. ¿Cómo haces la precipitación anual? Y sumo todas las precipitaciones mensuales y si, bueno, Bien, si es menos ¿cómo de sabes 500 mililitros, si es menos de ¿cómo 500 sabes si es húmedo o es seco, sumando la lluvia nada más? Ah, claro. No está mal lo que estás diciendo, te falta una pata. Porque yo me acordaba lo de si menos de 500 mililitros no es apto, Yo milímetros, te digo, no digo, es apto. ponele, hacemos la suma y nos da 1000 milímetros. Yo te digo, ¿es mucho o es poco? ¿Es seco o es húmedo 1000 milímetros? Y 1000 ¿Contra qué lo milímetros tengo es que como acá en comparar? Buenos Aires. ¿Cómo? 1000 milímetros es lo que llueve en Buenos Aires. No importa, Vale. todavía no dimos clima. Escuchá, centrate en lo que te digo. 1000 milímetros, ¿es mucho o es poco? Digamos, ¿es seco o es húmedo? ¿Contra qué lo tengo que contrastar para saber si es mucho o es poco 1000? Contra lo Con que la se evapora. evapotranspiración. Claro, ahí está el yeite. Contra lo que me va a cobrar el cobrador atmosférico de agua. ¿Cómo se llama el cobrador atmosférico de agua? ETP. Exacto. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si una localidad es seca o es húmeda? Y haciendo los pedidos. Si el pedido es positivo o negativo, me voy a dar cuenta. Si tiene más Más pedidos rápido, positivos. más directo, que eso lo va a explicar Martín, esa es la segunda manera. Si las precipitaciones son mayores a las CTP. Exacto, sí señor, esa es la forma más fácil. Sumo las CTP anuales, sumo las precipitaciones anuales y veo cuál es más grande. Si es más grande el ETP, obviamente me está pidiendo más de lo que llueve. Si es más grande la lluvia, me está lloviendo más de lo que me pide. Esa es la Claro, primera gran comparación. ¿Está? claro, Siempre claro. que sea igual o mayor, obviamente estamos hablando de que es igual o mayor, me sobra agua. Eso es húmedo, ese es el concepto de húmedo. Cuando normalmente es igual o menor, y ahí tenemos que ver, a ver si es húmedo o no, porque si me faltan 3 milímetros no va a haber problema, pero si me empiezan a faltar muchos milímetros va a empezar a actuar muy fuerte la curva de retención de agua en el suelo, con lo cual me voy a tener que definir un balance de zona seca. Ahí lo va a terminar de avanzar bien el concepto, cómo pueden hacer esta definición más técnicamente, que es como la suma algebraica de los positivos y los negativos de los pedidos que va a explicar Martín ahora. Es lo mismo si hicieron la cuenta. Ahora que lo entendieron, ya lo van a poder avanzar mucho más técnicamente, más fácil. Perdón, Martín, era para llevarlos al concepto rápido. No, está bien. Lo pensaba aclarar después porque en realidad yo me estoy basando en lo que tienen en el apunte para no ir tan... para mantener un orden. Pero lo que menciona Ángel es justamente haciendo una... perdón, esto ya no me escribe. Lo que está mencionando Ángel es de estos datos que están acá, siguen una caracterización mensual. Si yo caracterizara anualmente estos datos, entonces yo puedo tomar totales anuales de precipitación y totales anuales de evapotranspiración y de ahí ver la diferencia. Entonces, si sale más agua de la que entra, es una localidad seca o viceversa, una localidad húmeda. Que en definitiva es un poco a lo que lo lleva estas cuentas que les propongo, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace los pedidos?
hace esa misma diferencia, pero mes a mes. En vez de hacerlo a nivel anual, lo hace a nivel mensual. A nivel mensual hace PP menos ETP y va determinando negativos y positivos, ¿verdad? Acá le Entonces, quiero agregar un conceptito más, Martín, si me permitís. A estos pedidos que le llama Martín, que los marcó ahí recuadrado en rojo, ¿los ven? Que son todos los negativos. Ese pedido negativo, ustedes grábense en la cabeza que un pedido negativo es una descarga de agua. ¿Bien? Mientras que los positivos son recargas de agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta formulita que él propone acá arriba? La sumatoria negativa de los P menos EP es la sumatoria de las descargas. Y después yo lo que comparo es la sumatoria de las descargas respecto de la sumatoria de la recarga. Si la recarga es mayor que la descarga es húmedo, si la descarga es mayor que la recarga es seco. Es así de sencillo y directo. y es lo que estaba por explicar, Ángel. Te lo ahorré, Martín. Bueno, la clase la seguí dando. No tengo problema, si vos querés la sigo dando, si no, continúa vos con la presentación. Bueno, gracias. Bueno, justamente lo que dijo Ángel. No tiene sentido que siga el hilo que pensaba antes. Si yo sumo los negativos, tengo menos 91. Si ahora tengo en cuenta los pedidos positivos, que ya habíamos dicho al principio de la clase que estas son las recargas, si solamente sumo los positivos, tengo 237. Entonces, ¿cuál es la cuenta? Entran anualmente en promedio, porque esto es climático, entran 237 milímetros y salen 91. ¿Qué quiere decir? Que es una localidad húmeda. Ahora, para una localidad seca, procederíamos de la misma forma. Si sumamos, a ver, acá viene la parte práctica. Hagan ustedes esta cuenta. Sumen, que algunos sumen el negativo y otros sumen positivos. A ver si anotamos los valores y a ver cuánto les da. A simple vista pareciera seca. ¿Por qué? Porque hay muchos meses que tienen valores negativos. Ahora, de pedidos, ¿no? Pero que muchos pedidos sean negativos no quiere decir que la localidad sea seca. ¿Por qué? Porque miren esto. Este valor es negativo. Este es negativo, este es negativo. Pero, ¿cuál es la magnitud de ese negativo? Es relativamente poca. ¿Por qué? Porque menos 2, menos 3, menos 6 contra los 18, 36 o 16 positivos, digamos, no se compensan los milímetros. Entonces pueden tener muchos meses negativos, pero en 3 meses le llovió, sobrepasó lo que pidió anualmente y se transformó en una localidad húmeda. Por eso siempre es necesaria este tipo de cuentas o afirmaciones numéricas. ¿Qué valor les da la sumatoria de negativos o de positivos? Menos 145. Bien. ¿Y los positivos? Menos 145 más 70. Bien. A ver si a mí me dio igual. Bien. ¿Se entendió? Esta localidad entonces es seca. ¿Por qué? Porque en promedio, a lo largo del año, esta localidad pierde 145 milímetros y gana 70. ¿Dudas? Fíjense otro detalle, ¿no? La línea de almacenamiento nunca llega a la capacidad de campo. ¿Es lógico o no es lógico? Y sí, si hay más descarga, sí. Sería lógico de esperarlo porque tiende a descargarse más de lo que se recarga. Y bueno, acá después lo pueden ver en las filas de exceso y de déficit. Excesos son todos ceros, no existen. Lógicamente no existe ninguna recarga mayor a la capacidad de campo. Primero porque hay que llegar hasta la capacidad de campo y después sobrepasarla. Y déficit existen varios meses con
con distintos valores, algunos más evidentes que no se ve por las herramientas del PowerPoint, pero en enero marca 36, febrero 21, y después son en magnitudes más chiquitas, pero siguen siendo déficit. Bueno, si se entendió climático, hasta ahora estamos entendiendo los tipos de balance. Después vamos a ver cómo los arrancamos, ¿bien? O cómo aplicamos la mecánica. Que la serie de cuentas es siempre la misma. Arrancando lo que es el balance hídrico seriado o meteorológico, entonces vamos a hablar de vuelta de los componentes, la precipitación y la ETP. Ahora, ¿qué valores van a tomar? Van a tomar valores meteorológicos, ya no van a ser climáticos como antes. Entonces yo ahora voy a trabajar con totales mensuales y que pueden ser integrantes de una serie o no, porque a ustedes por ahí les interesa un año en particular o pueden pertenecer a una serie de años. Entonces, justamente que sean integrantes de una serie de años les permite varias abstracciones. Bueno, acá hay unos ejemplos de utilización. Sigue siendo una caracterización. Ahora pasa a una caracterización mesoclimática. Antes era macro, era más regional, ahora es un poco más puntual. Y bueno, podrían delatar algunos problemas de agua en el suelo. Pero lo que les quería destacar con respecto a integrantes de una serie, se los voy a explicar después de este concepto que viene ahora y lo van a entender mejor. Fíjense que ahora algo cambió y no se fijan en los números. Fíjense acá arriba. Yo ya no arranco en enero y termino en diciembre. Ahora les estoy proponiendo otro eje de tiempo. Les propongo arrancar en mayo y terminar en abril. O podría proponerles, como el ejercicio que hicimos antes, arrancar en enero y terminar en junio. No hace falta 12 meses. O qué meses son los que me interesan. Siempre y cuando yo tenga un valor de arranque, yo puedo hacerlo en el tiempo que yo precise. Fíjense esto que les destaco. Le estoy poniendo un rótulo a los primeros meses que ven ahí. Y ahora les propongo otro rótulo. Esto es la base de por qué se llama seriado y por qué les digo que es integrante de una serie. Porque ustedes concatenan un mes con el otro, pero pueden hacerlo a través de un año tras el otro. ¿En qué sentido? Esto que está acá podría haber sido 1925 y digamos que no. ¿Por qué? Porque como un mes, a ver, vamos a borrar eso. Este mes de abril necesita del mes de marzo para construirse y a su vez marzo necesita de febrero y así sucesivamente se van encadenando los meses, a menos que yo tuviera un valor de almacenaje por el cual yo puedo restablecer y reconstruir la serie. Ahí viene que sean integrantes de una serie, porque en esta otra ejemplificación, fíjense que yo tengo eneros y diciembres, entre medio tengo todos los meses, que acá no se los rotulo. ¿Por qué? Porque yo quiero que me entre esta ejemplificación. Acá yo tengo los 12 meses, que no los escribí, pero son los 12 meses de 1923, y esta serie de tiempo que yo pretendo analizar con balances hídricos son la de 1924, 1925, 26, 27 y 28. Entonces, de esta forma yo puedo hacer un balance seriado meteorológico que es puntual de un año o una serie de años o una serie de meses. ¿Se entendió un poco la idea? El climático es climático porque usa valores promedios de toda esta serie, pero están implícitos y expresados, representados en un valor medio de ETP o de precipitación. En cambio acá los valores ya son promedios
son totales mensuales. Entonces yo trabajo mes a mes y año a año. ¿Se entiende? Depende de eso, sigo o reexplico algo. Para no generar más, para no sumar cosas que puedan confundir. Mal no vendría una reexplicación. Bien. Bien. No, iba a adelantar, pero a ver si tenía otro ejemplo. La reexplicación viene de acá. Te hago una pregunta, Martín, antes de esto. El título sigue siendo Balance Hidrológico Seriado. Exacto. No dice climático todavía. No. El climático ya lo terminamos. Bien. Está bien, volvamos para atrás, si hace falta. ¿Querés que intente yo decirles algo, Martín? Como quieras. Balance seriado, chicos, viene de balance de serie temporal, ¿sí? De ahí viene seriado. Es una línea en el tiempo que arranca en un momento y termina en un momento, es una semirrecta. Yo la puedo comenzar, digamos, en un determinado punto en el tiempo y lo termino en otro momento en el tiempo. Puedo tomar, de acuerdo al paso de tiempo que tenga, ya sea semanal, decadial, mensual, lo que sea, ¿sí? Voy tomando periodos consecutivos. Recuerden eso que les dijo Martín del periodo T y el T más 1 y el T menos 1. Voy siempre vinculando el periodo anterior con el presente con el que sigue. Y así sigo en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Necesito mantener la serie temporal. Ahora, el balance climático, no lo vean como una semirrecta, véanlo como un ciclo. ¿Por qué? Porque lo que se hace es promediar cada uno. Son índices ya climáticos, como les dijo Martín. Entonces, sí o sí, a un diciembre le sigue el enero si estoy en paso mensual. Y siempre paso, digamos, climáticamente, si yo tengo un climático de 10 años, por ejemplo, los valores de TP y de precipitación son valores promedio que no van a cambiar hasta que no le agregue nuevos datos de una nueva estadística promediada. ¿Me comprenden? En cambio, en el seriado, cuando yo paso de diciembre a enero, estoy pasando de diciembre a enero en un mensual de un año en particular, que puede ser parecido o no al diciembre-enero del año siguiente. Puede que no tenga nada que ver. ¿Se dan cuenta? Por eso es la gran diferencia. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿para qué hago todo el balance seriado? ¿Puedo hacer un balance seriado de 100 años de largo mensualmente? Sí, lo puedo hacer. De hecho, así se hace. Yo digo, pero ¿para qué vas a hacer un balance tan largo si vos podés promediar primero y hacer, digamos, un balance climático de esa zona? Bueno, se lo hace porque únicamente con el balance climático se hace bastante rápido, pero con los valores promedio tengo nada más que todos los resultados promedio en forma climática. Mientras que con el seriado tengo lo que pasó de cada una de las respuestas de balance, almacenaje, R, exceso, déficit, año por año. Y si tengo año por año, armo una distribución que me lleva a la parte de probabilidad. Por eso es la justificación más fuerte de utilizar uno u otro balance para la misma cantidad de años en una misma zona. ¿Se entendió ahora un poco más o no? Sí, profe. Bueno, cualquier pregunta que surja de la mecánica, ahí yo traté de marcarles un poco más fuerte las diferencias y la utilización del porqué de uno u otro balance. Obviamente, en todos los balances climáticos en paso mensual, los datos que se utilizan son 24, ¿verdad? Son los promedios de los 12 meses de la evapotranspiración y los 12 datos de la precipitación, de los totales climáticos promediados a través de la serie de años. Si yo tengo un balance seriado de 100 años, obviamente tengo 100 por 12, 1200 valores de evapotranspiración mensuales y 1200 valores de precipitación totales mensuales meteorológicos. Y hago su concatenación a través del tiempo de la serie temporal. Y obtengo todos los resultados que ustedes están viendo acá, almacenaje, evapotranspiración real, exceso y déficit, mes por mes de cada año.
cuando después armo, por ejemplo, una distribución de los almacenajes o armo una distribución de los excesos y los déficits, puedo calcular la probabilidad a través de los años. Y eso me es una herramienta muy fuerte de toma de decisión, por eso se los damos. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí, sí. Martín, Sí, Rafa. interrumpo un ¿Volvió? poquito. ¿No te habías ido? No, sí me fui, pero a la farmacia también tengo la dentadura, la miseria. ¿Cómo venís con eso? ¿Te calmó un poco? Y ahora ando con unos buches, a ver si Buah, me ayudan. buah. No, una acotación. No sé si surgió en algún momento ya, que el balance climático, así como lo llamamos actualmente, es un balance mensual que se le ocurrió a Sorway en el año 55, es decir, presentó sus trabajos en el año 1955. Imagínense que no había ninguno de los elementos de cálculo que hay ahora, todo se hacía manualmente. Entonces, bueno, hacerlo todo con un promedio de cada año en cuanto a lluvia y en temperatura para incluir la ETP de esa forma, era todo manual. Entonces, para ubicar zonas climáticas y relacionarlas con la producción, con las posibilidades agropecuarias, incluso de la vegetación natural y demás, el balance climático, tal como lo conocemos actualmente, ha sido siempre útil. Pero, ¿qué pasó? Estamos hablando de algo promedio, como vos muy bien dijiste. Y el promedio, desde el punto de vista de la agrometeorología, es lo que nunca se da. Es curioso, ¿no? Pero es que es una casualidad encontrar un año que sea promedio en algo. Entonces, lo que nos hace falta siempre es la variabilidad. Es decir, entre cuánto fluctúa cada uno de los fenómenos. En este caso, los resultados del balance, que es un balance muy simple, por otro lado, porque partiendo de nuevo de ese arranque histórico, la cosa no era fácil en ese entonces en cuanto a los sistemas de cálculo. Así que de esa forma, con el seriado que fue origen básicamente del ingeniero Pascal, el ingeniero Damario, se pudo llegar a conocer lo que vos vas a explicar después, ¿no es cierto? Que es la situación hídrica, que en definitiva es la variabilidad del fenómeno. Es decir, no quedarse con algo medio, que en definitiva casi nunca se da, sino conocer la variabilidad y la repetición que tienen algunas situaciones, más extremas o menos extremas. Y ahí se cayó o se fue al balance hidrológico seriado cuando ya había también otros elementos de computación y de cálculo. Es decir, que la historia del balance va muy ligado a la historia de los elementos de trabajo que el hombre fue teniendo más a mano y más simplificados. Por eso que en realidad lo que llamamos balance hidrológico seriado es lo que nos permite actualmente la mejor interpretación climática. Es decir, decimos balance hidrológico climático y decimos balance hidrológico seriado. En realidad el balance hidrológico seriado termina siendo un climático, es decir, una interpretación climática mucho más conveniente y completa que el balance hidrológico climático. No sé si se comprende la idea, ¿no es cierto? Especialmente para Sí. los alumnos. Yo lo puedo, Que, yo lo puedo Cuando es completar. hecho con más de 20 o 30 años, Rafa. claro, por eso. Entonces, cuando ahora vos hables de situación hídrica, ahí se va a ver en detalle lo que yo quiero en este momento alertar, anticipar. Es decir, el balance Sí, sí. hidrológico seriado nos permitió conocer la variabilidad de las situaciones hídricas, de la variabilidad de la humedad del suelo y demás, cosa muy importante para la agricultura y la ganadería. Es decir, Sí, sí, sabemos a través de un balance seriado. el seriado que tenga un N de cantidad, digamos, de momentos a través de los ciclos anuales que permitan armar una distribución. Un N de 20 o Exactamente. 30. Como todo lo demás, cuanto más años tenemos, mejor. Pero Y, por lo menos bueno, con unos 25, 30, 35 años, podemos realmente conocer la fluctuación que tienen estos elementos del balance de agua de los suelos, que son muy importantes para las posibilidades agronómicas. Si no podemos discutir, obviamente, la importancia de conocer cómo fluctúa la humedad en un determinado lugar. Es un elemento clave para definir la potencialidad del lugar, ¿no es cierto? Es decir, desde ese punto de vista, el balance seriado permitió muchas aplicaciones, muchos trabajos, así como el climático
en la parte final del siglo pasado permitió tantos trabajos, en el final y en el principio de este año de este siglo, permitió muchos otros trabajos mucho más completos que antes. Bueno, se van a dar los chicos cuenta cuando ahora le armes la situación hídrica. Yo solamente quería anticipar que va ligado una cosa con la otra, ¿no es cierto? Es decir, lo histórico en cuanto a la evolución de los elementos de cómputo está muy ligado a estos distintos sistemas de balance. Eso solo, Ángel y Martín, disculpen la interrupción. No, está bien. Justamente un poco era lo que seguía, ¿no? Lo que destacaba recién Rafael. Justamente por algo puse primero la explicación del climático, presentar el climático y después el seriado, porque después dejo para lo último, habiendo visto los dos, qué diferencias a favor tiene el seriado, que es un poco lo que decía Rafa. Acá es una información más completa y más ajustada a la realidad. Son las dos cosas que destaco acá. ¿Por qué? Porque es justamente lo que están viendo lo que pasó. El mejor ejemplo de esto es cuando yo les di caracterización de temperatura. Si ustedes piden la temperatura media diaria, ¿cuánta información tienen? Un solo dato. Ahora, si yo de acá les pido la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿cuántos datos tienen en realidad? Tienen 4, porque tienen la máxima, la mínima, la amplitud térmica y el valor medio. Entonces, en ese sentido, reforzando un poco lo que decía Rafa, cuanto más información tengan, ustedes tienen una realidad más acabada de lo que pasó en esa localidad. Y sobre todo les permite ver esto que está acá, ver la variación a través de los años o a través del año, de lo que pasó, de lo que fue ocurriendo. Y más con todos estos fenómenos teleconectados, que Ariel va a hablar en clima argentino, más adelante, en otro tema, que está muy de moda el tema del niño, niña, y ahí se empiezan a ver cómo fluctúan también los balances. Entonces, si ustedes tuvieran que pedir información, bueno, un balance climático les da bastante idea, digamos, de algo que en general estaría ocurriendo, ¿no? Que en promedio estaría ocurriendo. Tienen algo antes que nada. Ahora, lo mejor o lo más completo sería el seriado. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes manejar la información de toda la serie, de un tranco de la serie o de un año en particular. Algo que no mencioné todavía es que, bueno, en base a esto se pueden establecer las probabilidades también. Pero bueno, no voy a ahondar en esto ahora. Después vamos a trabajar algo que adelantó Rafa, que es la palabra situación hídrica, que va a quedar para el final de la clase, y ahí se van a ver un poco las probabilidades. Lo último que menciono, pero bueno, esto lo tienen en el apunte, así que no voy a perder tiempo en esto, las aplicaciones que tienen un balance hidrológico seriado. Parece que fueran las mismas que mencioné antes, pero cuando empiecen a tener un poco más de criterio con la segunda parte de la materia, van a ver que algunos componentes son distintos. No es lo mismo hablar de un agroclima, de una zonificación o clasificación de los climas, de los agroclimas. Pero eso, bueno, eso queda por su cuenta y para más adelante. Sepan que tienen aplicaciones. Lo mismo que puede servir para estas distintas labores. Pero bueno, esto lo pueden leer por su parte, no vamos a perder tiempo acá. La última parte que les tengo preparada, más allá de lo que resta, que es situación hídrica, que bueno, eso no nos pusimos de acuerdo, Ángel, si lo querés dar vos, no hay problema, si no, como vos quieras. Como quieras vos, Martín. Yo estoy acá, yo lo tengo preparado y lo tengo listo. Si querés que lo hable yo, no hay historia. Listo. Yo lo que hago es explicar ahora justamente lo que se conoce como almacenaje inicial y el arranque de las mecánicas del balance hídrico
ahí pretendo dar un buen espacio de práctica y que quede hacia el último situación hídrica y algo de práctica que en realidad, sin adelantarles lo que van a ver, es algo que ya vieron, pero con distintos números. Así que me interesa que entre más la práctica de balance hídrico. Bueno, este bloque justamente trata de qué almacenajes iniciales considerar para poder arrancar un balance hídrico, porque hasta ahora yo se los di facilitado gracias a la clase de Ariel, que Ariel me dijo cómo tengo que medir agua en el suelo. Pero entonces, ¿qué hago en un balance hidrológico seriado? El balance hidrológico seriado, digamos, me permite ver escenarios actuales o futuros en un aspecto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo actuales o futuros, yo puedo planificar o hacer una medición de agua en el suelo, como tengo acá escrito. Puedo elegir, podría elegir arbitrariamente un valor. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que hay un factor de autocorrección. Bueno, se estima que son en 48 meses. Eso tiene que ver porque en algún momento puede ocurrir algún fenómeno que rebalse el vaso, el termo, ¿no? Como veníamos metiendo el ejemplo de antes. Entonces, si en algún momento tenemos lluvias muy copiosas, por ejemplo, sería un factor de autocorrección del balance que venimos haciendo. Si no, la misma mecánica contempla que en 48 meses ustedes pueden dar un balance seriado que arranca a un valor arbitrario, lo pueden dar por autocorregido. Eso está más explicado en el apunte. Balance seriado también lo puedo trabajar para escenarios pasados. ¿Qué quiere decir? Que si yo de acá para atrás rastreo los datos que necesito, podría ver, como en el ejemplo anterior, podría ver qué pasó en 1923, 1981 o la serie de tiempo que ustedes quieran. Debería encontrar los datos. Y ahí en esa búsqueda de datos ustedes van a estar limitados. ¿Por qué? Porque, no sé, en 1980 debiera existir el homólogo de Ariel que midió agua en el suelo en algún lugar y a ustedes les pueda servir ese dato como para arrancar, si es que tienen los valores de evapotranspiración y precipitación. Hasta ahí es todo conocido. Si no, lo que deberían hacer es, bueno, elegir arbitrariamente un valor y arrancar 48 meses antes del tiempo que a ustedes les interesa. O sea que si 48 meses son 4 años. O sea que si a ustedes les interesaba el balance de 1980, debieran haber arrancado con el balance con cualquier valor 4 años antes, como para que el año de interés esté corregido. Eso es un poco de teoría como para ver cómo aplicarlo. ¿Se entendió cómo proceder en un balance seriado? Básicamente es lo que hicimos antes, es partir de algún valor, sea por alguna medición que alguien hizo o sea por una elección arbitraria. Es decir, invento que tiene 200 milímetros determinado mes y empiezo a hacer las cuentas como hicimos hasta ahora. Y espero que pasen 48 meses, como para creerle a ese valor. Podrían elegir un valor más cercano a la capacidad de campo. Si es una localidad húmeda, sería fácil de que se autocorrija. Y podrían empezar un valor mucho más cerca del 0 si es para una localidad seca y no estarían tan alejados. Pero bueno, en el apunte teórico, no sé, Rafa, aprovechando que usted está ahí, en el apunte no hay más datos de esta autocorrección y no lo encontré, pero está explicado que existe un fenómeno de autocorrección que se da en 48 meses. No sé La si tiene un dato autocorrección es para... cuando pasás por las recargas, Martín, cuando por los excesos. Porque toda vez que vos pasás por un capacidad de campo, a vos no importa si se te fue 1, 2 o 10 milímetros en exceso. Al mes No, no, siguiente ya arranca, digamos, el pedido desde la capacidad de campo.
O sea que Ya- si pasa en algún momento por capacidad de campo, se corrige el balance. El Ya lo problema sé. son las localidades muy secas que casi nunca pasan por capacidad de campo. Sí, sí, eso lo sé, de hecho lo dije, pero esto me llama la atención. Estos 48 meses que ya preestablece como autocorregido. Mm, ¿Cuál es el fundamento? no, Quizás yo te estadístico garantizo, de eso. hacia un balance seriado de 10 años que no hayas pasado por una capacidad de campo y el error lo vas a seguir teniendo. Bueno, yo no lo sé, por eso digo que me falta rastrear este fenómeno de autocorrección que establece software. Y por el exponencial que va achicando la cantidad de milímetros, ¿viste? En los pedidos, como la curva de retención no es lineal, puede ir acomodando un poco los valores de acuerdo a cuando se acerque a la recarga. Pero de todas maneras, de dónde salen que sean 4 años exactamente no lo sé, si es así. Yo creo que no, no le veo mucho fundamento. No, bueno, a eso me refería, justamente a eso. Bueno, pasando a un balance climático, ¿cómo es que elijo un valor de arranque y cómo arranco un balance? Acuérdense que para los climáticos me interesaba saber si la localidad era seca o húmeda. Entonces, de esa forma, eh, si fuera una localidad húmeda, y ahora lo vamos a ejemplificar, yo puedo arrancar a capacidad de campo, es decir, elijo de qué forma, por qué. Perdón, vuelvo a empezar. ¿Por qué elijo arrancar a capacidad de campo? Porque la mayoría de los meses va a entrar agua, como ya lo vimos. Entonces es más fácil arrancar desde algún mes que sé que está lleno e ir descontando lo que pierde. Es como, por ejemplo, termo lleno, recién cargado y empiezo a servir mate. Es más fácil contar cuántos mates llené e ir descontando la cantidad de agua que se vació del termo. Ahora, si a mí me dan un termo que ya estuvo cebando mates, ¿con qué agua arranco? Si yo no lo sé, a ojímetro podría decir está a la mitad, está un poco más vacío, está un poco más lleno. Ese es el ejemplo de las localidades secas. Cuando ustedes trabajan un balance climático de localidades secas, existe esta fórmula que está acá, que trata de, a través de totales de recargas y descargas, trata de encontrar un balance, un almacenaje inicial que sea coherente con lo que climáticamente pasa. Es decir, usa un valor R, que son la suma de los positivos, de los pedidos positivos, que esto ya lo vimos. Utiliza lo que se llama un DP, un déficit potencial. Este DP son las sumatorias de los pedidos negativos, que también ya saben hacerlo. Fíjense que acá la aclaración está hecha a propósito, tiene que ir con el signo negativo que está acá, y utiliza también el dato de capacidad de campo. Entonces, haciendo esta cuenta, R sobre, no está aclarado, pero acá iría paréntesis, 1 menos eso, menos esa expresión de logarítmica, encontrarían un valor de almacenaje inicial. Estos dos valores de almacenaje inicial que estamos proponiendo para una localidad seca o húmeda se cargan en el cuadrito que estábamos trabajando antes en el último mes de recarga. Y bueno, a eso íbamos. La verdad acá me serviría tener el cuadro, así que lo voy a adelantar. Después vuelvo a esa diapositiva. Acá tenemos una localidad húmeda donde entran 237 milímetros, salen 91. Entonces, como es una localidad seca, ¿qué hago? Uso 300 milímetros de almacenaje inicial. ¿Y dónde lo ubico? En el último periodo de recarga. Es decir, si cronológicamente nosotros estamos avanzando así, vamos desde enero hasta diciembre. El último mes que yo encuentro de recarga, acá está la estación húmeda. El último mes que yo tengo de recarga
es al mes que yo le asiento el valor de arranque inicial de 300. ¿Por qué viene este concepto? Porque acá veníamos de una descarga. A ver si me siguen. Se cargó, se cargó, se cargó, se cargó. Y acá seguro que llegué a la capacidad máxima del suelo. ¿Me siguieron el concepto? Hubo tantos meses de recarga que creer que no se alcanzó la capacidad de campo sería medio irracional. ¿Se entiende? Sí, pero la suma Ponerlo al es revés, digamos, 27. cuando arrancaste a recargar, fíjate que si le mandaste 237, es como que tenías que haber tenido menos de 63 milímetros en el suelo para no llevarlo a capacidad de campo. Cuando arrancaste suman de 8, 34, 46. Es muy poca la probabilidad, digamos, de que al mes de febrero tuviera tan poca agua el suelo, ¿no? Por eso es seguro, digamos, que a la salida de octubre está lleno sí o sí. ¿Entendieron los alumnos? Ah, sí, sí, ahora sí. Porque por más que la suma de 237, se supone que habría algo de agua antes, ¿no? Y digamos, es el dato que más seguro tenés. Antes que empezar acá, se me, antes que empezar acá al finalizar el periodo seco, que vos sabés que vino consumiendo agua, es mucho más seguro empezar al final del periodo de recarga. Claro, Ahora, claro. parte de esta mecánica, ¿cuál es? Que yo tengo estos 12 meses y estos 12 meses se cierran entre sí. ¿Qué quiere decir? Yo arranco el balance acá, con estos 300 milímetros. Entonces yo tengo que conseguir este valor a raíz de todo esto, como veníamos calculando desde el principio de la clase. Este valor lo puedo calcular, este lo puedo calcular, todos estos los puedo calcular, ¿bien? Porque yo tengo el valor de arranque. El mes de diciembre también los puedo calcular, porque tengo el mes de noviembre. ¿Está bien? Ahora, el mes de enero. El mes de enero. Para el mes de enero, como esto es una serie climática, para el mes de enero yo utilizo los datos de diciembre. ¿Qué dato de diciembre voy a necesitar? El del almacenaje. Por eso se habla muchas veces de que este balance es cíclico. ¿Por qué? Porque es un año, en vez de ser un año tras otro, es un mes tras otro y se repiten indefinidamente. Se unen los diciembres con los eneros con los diciembres, porque es un valor climático. Son valores climáticos. Bueno, esto viene desde entender los valores de precipitación y de evapor. Al ser valores medios, no tenés una trascendencia más allá de estos 12 meses. Entonces los valores de enero van a ser construidos con los que deja diciembre. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, me había asustado. Localidad seca. Localidad seca donde salen en promedio 145 milímetros y entran 70. Entonces, ¿qué es lo que hago? Practiquen esta cuenta, ya que tenemos todos los valores, y fíjense si les da como a mí. A mí me da que el almacenaje inicial propuesto por esta fórmula debiera ser 182. Chequen ese dato. Recuerden que R es la sumatoria de los positivos, que sería 70. dP es la suma de los negativos, que sería 145, menos 145, porque lo tienen que escribir así.
Hagan la cuenta y díganme si les da 182. Entonces quedaría almacenaje inicial sería R, que es 70, dividido 1 menos el número de Euler elevado a menos 70 dividido 300, ¿no? No. Fíjate que R es la suma de los positivos, así que 70 va arriba, 70 dividido. Ahí lo escribí por las dudas. Ah, dp es la sumatoria de los negativos, así que sería esa expresión. No sé si se entiende bien el 300, que me quedó medio colgado ahí. sí. Claro, menos 145, ¿verdad? Sí, 182,63. Bien. ¿A todos les salió la cuenta? Mejor practicar y encontrar las dudas ahora, ¿eh? Bueno, y fíjense que también se lo cargo al último mes de recarga. ¿Pero por qué? Porque esto ya considera, esta estimación ya considera el total anual perdido y ganado. Entonces, digamos, el ciclo se cierra cuando se produce la recarga. Esto viene de otra procedencia que no quiero perder tiempo ahora, de dónde viene, de qué series de cuenta vienen, porque es un método que ya no usamos y directamente lo reemplazamos con la fórmula. En fin, ¿quedó dudas de este aspecto de cómo arrancar un balance de localidad seca? Sí, sí. Quiero volver a esta parte teórica. ¿No podrías dejar la última diapositiva un segundito más, Martín? Que ¿Está? no, la anterior, la que hicimos el cálculo. La de 182, que estábamos haciendo el cálculo. ¿Está bien? Esta. Esta que está acá. Por Sí, ahí sí. cambié muy rápido y no. No, está bien, gracias. Esta. ¿Ves? Acá me Sí, olvidé sí. de agregar el número de diapositiva que se suele aparecer acá. Ah, claro. Ahí sería piola. Sí. Después lo agrego por si llegan a haber consultas, directamente me referencian la diapositiva. Acá estoy haciendo los deberes y mirando nuevamente, asiduamente, cada tanto tiempo, revisar a ver los muchachos que programan, que vuelcan de todo este conocimiento a las aplicaciones de teléfono. Y ya encontré que hay varias aplicaciones de balance hídrico para descargar en los teléfonos, ¿sí?
hay que meterle un poquito de conocimiento. Por eso, obviamente, es necesario comprender toda esta mecánica previamente. Pero después van a encontrar alguna, después voy a experimentar ahora alguna de las que estoy buscando yo acá. Después cualquier cosa les chusmeo cuál me parece que es más indicada para que utilicen de acá en más a futuro. Primero van a tener que demostrar que lo saben hacer a mano. Después utilicen todas las herramientas que quieran. Pero primero tienen que entender cómo funciona esto. Bien, bien, gracias, profe. No hay por qué. Hay una que es brasilera que parece que está bastante claro el gráfico en paso mensual de los excesos, la recarga, la descarga y los déficits. Y hay otra que me parece que es del CIAR argentino, que está bastante buena. Bueno, Nos tenemos que modernizar nosotros también. Antes lo hacíamos a mano, después con Excel y ahora con los teléfonos. bueno, lo único que me queda acá, que esta diapositiva la voy a pasar para después de la explicación de recién, es un poco resumir lo que habla de qué almacenaje inicial considerar y cómo arrancar el balance. Resumo en que hay dos tipos de balance, dijimos, seriados y climáticos. Los seriados tendríamos que tener en cuenta qué cosa. Si los escenarios son actuales o futuros, y ese valor de almacenaje inicial podría estar dado por una medición. Usted sería más correcto que intenten medir la cantidad de agua y a partir de ahí arranquen su estimación de balance. Ahora, si lo quisieran hacer para escenarios de tiempos pasados, bueno, quizás puedan encontrar algún registro de medición de agua en el suelo y si no van a tener que arrancar desde un supuesto valor que ustedes van a poner. Y ahí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, el fenómeno de autocorrección, como para creerle a ese balance hídrico que están haciendo. El otro tipo de balance hídrico es el climático, que decíamos, y que de ahí se dividen en localidades secas y húmedas. En una localidad seca se estima a través de esa fórmula que habíamos practicado recién, y en una localidad húmeda se arranca por un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que a lo largo del año se llega a la capacidad de campo y es seguro arrancar con el valor de capacidad de campo. Esto debiera estar más adelante, así que después se los voy a cambiar, porque ahora viene todo eso. Y bueno, como para terminar esta parte y hacer práctica. Vuelvo al principio de la clase. ¿Qué tipo de balance hicimos cuando comenzamos a ver esto de la mecánica? Que yo les iba marcando y les iba explicando cada componente. ¿Ustedes qué responderían? ¿Qué tipo de balance? Seriado, climático, localidad seca, climático, localidad húmeda. Yo les diría que es un balance hidrológico seriado. Tranquilamente puede ser, esto bueno, ya me quedó, como lo preparé para ese momento, me quedó viejo, pero tranquilamente, digamos, es el valor de almacenaje inicial que le pedí a Ariel y pudo haber sido tranquilamente, fíjense las variables, cómo se las transformé. Ustedes en todo momento creyeron que 1, 2, 3, 4, 5 eran enero, febrero, marzo, abril. Y yo acá les muestro que no necesariamente podrían haber sido marzo, abril, mayo, junio. Arrancamos el balance en marzo del 2019 con el valor de almacenaje inicial que nos dio Ariel y lo terminamos en febrero del 2020. Que en realidad, bueno, ahí se terminó un poco la libertad que veníamos gozando, ¿no? Con el tema de la pandemia. Ahí les marqué en negro el almacenaje inicial. Y no sé, si tienen dudas, ahí terminamos. Terminamos con esta parte. Me gustaría que se pongan a practicar ejercicios de la GTPA.
y que practiquen bueno, todo lo que refiere a la mecánica de balance. Las cuentas, hasta acá donde venimos viendo, se van a dar cuenta que las cuentas son fáciles. Lo primero que tienen que saber es qué tipo de balance y qué tipo de datos tienen. Es lo primero de un enunciado. Los enunciados pueden llegar a tener algún error si no se traben con un enunciado, si no le encuentran la vuelta. Capaz que hay algún error. Pero digo, lean bien el enunciado, que por lo general ponemos todos los detalles, sean implícitos o explícitos, pero siempre aclaramos si es climático, si es seriado, si se arranca de tal mes a otro mes. Si yo les digo, a ver si me responden, si yo les digo, háganme un balance de marzo a diciembre, ¿qué tipo de balance estoy hablando?